Ahí estamos, muy bien. Vamos a comenzar. Primero que todo, para hablar de las leyes de Newton, tenemos que hablar primero de dos conceptos importantes. Eh, ahí sí está. Muy bien. Dos conceptos importantes. En este caso, como lo son la cinemática y la dinámica. Primero que todo, vamos a platicar sobre qué es cinemática. Y cinemática a simples, como una definición simple, podemos decir que estudia el movimiento de los cuerpos. Muy bien. Esto tal vez ustedes ya lo han estudiado cuando han visto los temas de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre, quizá movimiento de proyectiles y quizá movimiento circular uniforme. También podría ser el circular uniformemente variado. En este caso, la cinemática pues estudia todo lo relacionado al movimiento de los cuerpos, se interesa por decirlo así, por explicar en fórmulas cómo funciona esto. Em, pero no solo está la cinemática, sino que también tenemos a la dinámica. Entonces, ¿qué pasará con el movimiento de los cuerpos? Si bien lo podemos estudiar y lo podemos expresar en fórmulas, también necesitamos saber qué causa este movimiento. En este caso, pues lo que vamos a estudiar ahora es una parte de la física que se llama dinámica. Y la dinámica estudia la causa del movimiento de los cuerpos. Muy bien. Entonces, la causa puede ser, por ejemplo, pateamos un balón de fútbol. Entonces, la causa de este movimiento eh, puede ser una fuerza que yo le estoy aplicando a mi pie sobre la pelota. Entonces, no es algo del otro mundo, sino que cuando hablamos de dinámica hablamos de fuerzas, hablamos de algo que causa movimiento. Ya teniendo esto, pues ya podemos platicar un poco de las leyes de Newton. Entonces, tenemos tres leyes de Newton conocidas y también hay una ley de gravitación universal. Pero primero vamos a platicar acerca de las leyes de Newton. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la primera ley. Esta nos dice que un cuerpo con movimiento a velocidad constante o un cuerpo en reposo se mantiene en ese estado a menos que fuerzas externas sean aplicadas sobre él. O puede ser también que eh, la sumatoria de fuerzas en este cuerpo sea cero, ¿verdad? Entonces también puede ser ese el caso. Esta ley también es llamada la ley de la inercia y pues podemos escribir aquí o podemos resumirla como un cuerpo con velocidad constante o en reposo permanece en ese estado a menos que fuerzas externas sean aplicadas a él. Muy bien. Eh, Quiere decir que si nosotros tenemos si algo está en reposo, por decirlo así, podemos decir que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es igual a cero. También cuando un objeto va a velocidad constante, podemos decir eso. Ahora bien, alguien puede decir, profe, pero ¿por qué si se está moviendo o si lleva velocidad constante, por qué
¿por qué se dice que la sumatoria de fuerzas es cero? ¿Va? O sea, si se está moviendo, debe de tener alguna más, de alguna fuerza, ¿verdad? Lo que sucede es de que la fuerza es equivalente al producto de la masa de un cuerpo por su aceleración. O sea que podemos decir que es directamente proporcional a la aceleración de un objeto. Pero alguien me puede decir, va, pero profe, pero si se está moviendo a velocidad constante, ¿por qué entonces la suma de sus fuerzas es cero? ¿O por qué su aceleración sería cero, verdad? Entonces, acá podemos platicar un poco acerca de que la velocidad y la fuerza, y la velocidad y la aceleración no son lo mismo. Y esto nos va a llevar a la segunda ley. Entonces vamos a hablar de la segunda ley. La segunda ley la podemos resumir que la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. Bien, significa que si no hay una aceleración resultante, no tenemos una fuerza resultante. Entonces, acá es cuando vemos que la aceleración, nosotros tenemos prácticamente la segunda ley, la podemos definir como masa por la aceleración. Pero lo que platicábamos acá es de que en la primera ley platicábamos acerca de que en la primera ley decíamos que si vamos a velocidad constante o estamos en reposo, la sumatoria de fuerzas sobre ese cuerpo va a ser cero. Entonces, acá podemos decir que nosotros podemos decir que la aceleración es igual a un cambio de velocidad dividido un intervalo de tiempo. Entonces, acá está la clave de todo, ¿verdad? El cambio de velocidad. Eh, si yo voy a velocidad constante, nunca cambio mi velocidad. Entonces, si yo no cambio mi velocidad, entonces nunca estoy acelerando. Acá entonces yo puedo decir, esto es dentro de la primera ley. Yo también puedo decir que un cuerpo con velocidad constante eh, tiene una aceleración igual a cero. Muy bien. La segunda ley la podemos resumir en que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Muy bien. Ya tenemos, ya sabemos cómo está el rollo con la fuerza y con las primeras dos leyes, pero también tenemos una tercera ley. Y la tercera ley nos dice que eh, a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y sentido opuesto. Vamos a escribirlo aquí. A toda acción. Y a esto le vamos a colocar, es una fuerza. O sea, cuando yo estoy hablando de una acción aquí, estoy hablando de una fuerza de acción. A toda acción corresponde una reacción. Y cuando yo hablo de una reacción, también estoy hablando de una fuerza. Muy bien. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud. O sea que de igual fuerza. Entre paréntesis los voy a colocar. Y sentido opuesto. Y sentido opuesto va a ser la dirección. Muy bien. Eh, vamos a ver algunos ejemplos. Eh, este disco de hockey puede ser un ejemplo, por ejemplo, para la primera ley de Newton.
ya que pues el hielo tiene poca fricción, es decir, una fuerza opuesta al movimiento, digámoslo así. Entonces, con un disco de hockey tal vez sí se podría ver un cuerpo con cierta velocidad constante, ¿verdad? Asumiendo que el hielo no tiene fricción. Entonces, el disco de hockey permanecería a esa velocidad y no se va a detener a menos que alguna fuerza sea eh, ejecutada sobre él. En este caso, por la fricción, el disco de hockey se va a detener en algún momento. Esa sería la fuerza, la primera para la primera ley. Ahora, un ejemplo para la tercera ley, podemos ver acá varios. Por ejemplo, podemos ver este joven que está lanzando una pelota hacia la pared. Entonces, él la lanza con una fuerza de acción y esta rebota con una de reacción. Que prácticamente es la misma magnitud, es decir, la misma fuerza. Entonces, yo lanzo algo hacia acá, rebota y rebota con la misma fuerza hacia el sentido contrario. Entonces, esa es la tercera ley de Newton. Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, unas canicas, ¿verdad? Está chocando. Esta de acá le pega a esta, y así sucesivamente, y esta se levanta hacia acá. Esta podría ser, acá vemos otros ejemplos de acción y reacción, ¿verdad? Sentidos opuestos. Aquí lo ponen gráficamente, ¿verdad? Que esta fuerza va para este lado y esta fuerza hacia este lado. Ahora bien, vamos a hablar un poco eh, de lo siguiente. De momento ya sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y que hay tres leyes de Newton, pero no hemos platicado acerca de cómo se miden estos, ¿verdad? Entonces, eh, para hablar de eso, tenemos que hablar de las unidades en el sistema internacional o en el SI. El SI es el sistema internacional, es el sistema internacional de unidades. Por lo regular, eh, bueno, les voy a mostrar. Aquí está. No sé si pueden ver esto. Bueno, vamos a ver. Ah, no, no me sale acá. Se los voy a dejar así. Ahí está. Muy bien. Acá tenemos una imagen estas prácticamente son las medidas que nosotros tenemos en el sistema internacional. Cuando en física nosotros tenemos que medir todo, tenemos que medirlo. En este caso, la fuerza la vamos a simbolizar con un signo de F. Y su nombre es fuerza, ¿verdad? Y la unidad de medida vamos a utilizar, la medida es newtons. Newton se le dio en honor a Sir Isaac Newton, que fue el que desarrolló pues las leyes de Newton, un científico, un físico eh, muy grande, ¿verdad? Ahora vamos a continuar. El símbolo de masa, por ejemplo, la masa la vamos a representar con una M y la vamos a medir en kilogramos. La aceleración la vamos a medir, la vamos a, su símbolo es una A y la vamos a medir en metros partido segundo cuadrado. La gravedad la vamos a representar con una G y le vamos a dar un valor de 9.8 metros por segundo cuadrado. Eh, la gravedad, más adelante vamos a ver de que la gravedad puede variar dependiendo ya sea del planeta o puede depender de la altura que estemos, perdón, por la distancia que estemos del centro de un planeta. Luego tenemos la velocidad inicial y la velocidad final, que la medimos en metros por segundo. Tenemos también el tiempo, que lo medimos en segundos. Y tenemos el peso, ¿verdad? El peso lo medimos también en newtons. Entonces, alguien me podría decir, y profe, entonces, ¿el peso qué es o por qué se mide en newtons? También es una fuerza, ¿no?
Sí, también es una fuerza. Es una fuerza, pero pues tiene su símbolo, ¿verdad? Su símbolo propio. Luego vamos a ver cómo se calcula el peso. Muy bien. Entonces, ya que tenemos las unidades del sistema internacional, esto pues es muy importante para expresar, por ejemplo, nuestras respuestas. Muy bien. Vamos a cerrar esto y vamos a continuar. Vamos a continuar con las fórmulas, pero antes de eso vamos a ver algo muy importante que es la diferencia entre peso y masa. Digamos, alguien puede decir, bueno, y peso y masa entonces es lo mismo. No, hay varias diferencias entre peso y masa. Vamos a, les voy a mostrar acá una, una hoja, esta hoja, lo voy a hacer un poco más grande y vamos a escribir acá. Por ejemplo, peso, muy bien. El peso es un vector. Ajá. Y la masa es un escalar. Bien, pero tal vez todavía, en este momento todavía nos quedamos así como en fly, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y qué es un vector entonces, verdad? ¿Y qué es un escalar? Entonces, un vector es aquel que tiene magnitud y dirección. Un vector tiene, ajá, y un escalar solo tiene magnitud, pero no dirección. Muy bien. Eh, Entonces, ahí ya tenemos un poco más claro la diferencia, ¿verdad? Nuestra primera diferencia es que el peso es un vector y la masa es un escalar. Es decir, que el peso tiene una magnitud y dirección. Dirección, o sea que podemos decir que el peso tiene una dirección. Sí, sí tiene. Y en este caso es hacia el centro de la Tierra. Ahí la masa no, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra cosa podemos decir de la masa? La masa es la cantidad de materia. Y entonces, ¿qué es el peso? El peso es el producto de la masa por la gravedad. Ah, bueno, entonces ahora sí ya está un poco más claro, ¿verdad? Y ya sabemos eh, cuál es la diferencia. Acá, bueno, voy a hacer un poco esto para abajo. Ajá, ajá, ok. Entonces, peso es el producto de la masa por la gravedad. Ajá, y la masa es la cantidad de materia. Muy bien, entonces ya tenemos estas dos diferencias. Peso es vector, el peso es la masa por la gravedad, y la masa es un escalar y solo es la cantidad de materia, ¿verdad? Entonces, eh, quiere decir que, por ejemplo, mi masa es la misma aquí en la Tierra, o, por ejemplo, hipotéticamente, si estuviera en la Luna, también sería la misma. Pero mi peso, mi peso acá en la Tierra, tendría que calcularlo con mi masa multiplicado por la gravedad por 9.8. A cambio, mi peso en la Luna es mucho menor porque, por ejemplo, la gravedad en la Luna es un sexto de la Tierra, es 6 veces menor, digámoslo así, que la de la Tierra. Entonces, allá yo pesaría menos, ¿verdad? Pero, sin embargo, mi masa sería la misma. Entonces, esa sería digamos como que la diferencia. Entonces, ya que tenemos la diferencia entre peso y masa, pues ya podemos empezar a hacer fórmulas y hacer algunos cálculos, ¿verdad? Eh,
Y vamos a tener estas fórmulas, que prácticamente estas van a ser las principales. eh, y bueno, principales. Hay una gran complejidad en problemas de dinámica cuando ya utilizamos algunos, algo llamado los diagramas de cuerpo libre, pero digamos que todas estas las derivamos de estas fórmulas, ¿verdad? Que pues vamos a ver estas. Por ejemplo, la primera tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Excelente, es solo una multiplicación, ¿verdad? La masa por la aceleración y la fuerza. Y esta W es el peso. El peso es igual a masa por la gravedad. Y acá tenemos otra fórmula que nos puede servir de auxiliar, ¿verdad? La fórmula de aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Eh, En algunas ocasiones hay tiempo final y tiempo inicial. Si sucede eso, solo hay que restarlos, ¿verdad? Realmente la aceleración es el cambio de velocidad dividido el cambio de tiempo. Cuando nosotros decimos en física un delta V o delta T o cambio de velocidad o cambio de tiempo, no nos estamos refiriendo a algo tan cósmico, sino que digamos que solo estamos hablando de restar dos variables, ¿verdad? O sea, les digo el cambio de velocidad, digamos, en sus mentes ustedes pueden decir, ah, bueno, el cambio de velocidad es la velocidad final menos la velocidad inicial. No es nada más, no es algo más complejo, digamos, es una resta entre un valor final menos el valor inicial. Lo mismo decimos con el tiempo, ¿verdad? A veces encontramos un símbolo de triángulo aquí significa cambio, ¿verdad? O sea, cambio de tiempo. Eh, y a veces uno eh, le encuentra problema por eso, pero en realidad solo es tiempo final menos tiempo inicial, ¿verdad? Y si sabemos el tiempo exacto en que ocurrió algo, pues solo es t, ¿verdad? Así como tenemos nuestra fórmula acá. Muy bien. Ya tenemos las fórmulas. Y vamos a, bueno, a continuación tengo algunos ejemplos, algunos problemas, pero antes de eso quisiera saber si tienen alguna consulta, alguna duda con lo que hemos estudiado hasta el momento. Pueden poner su micrófono con toda confianza o escribir, ¿verdad? No, profe, todo está claro, gracias. Ah, excelente. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a los problemas, pero antes de pasar a los problemas, sí, creo que ya se va a terminar el tiempo, entonces yo les voy a pasar de nuevo el link y continuamos estudiando esto.